pues buenos días a todos y a todas. Vamos con la segunda mesa de esta segunda semana de inteligencia artificial y que lleva por título Oportunidades y desafíos ético-jurídicos de la inteligencia artificial. Yo reconozco que a mí me gusta mucho el mundo de la ciencia ficción y todo lo que en el ámbito de la ciencia se va desarrollando y se me mezcla siempre una confluencia y un encuentro, un desencuentro de sentimientos entre la fascinación y el miedo. Con respecto a la inteligencia artificial, hoy tenemos una mesa muy importante en el marco de esta semana, donde los desafíos, las posibilidades y los retos de la inteligencia artificial pues se mezclan con los peligros, los riesgos, las amenazas y las virtudes y los beneficios que puede tener la inteligencia artificial sobre algo fundamental que es la condición humana. En ese dualismo ser humano e inteligencia artificial hay una confrontación, un complemento, también un riesgo de que el ser humano pues en cualquier momento se vea desbordado por sus propias creaciones y sus propias producciones en el ámbito de la ciencia y en este caso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Hoy tenemos a tres especialistas y el privilegio de poder escuchar a Miguel Pérez Noguera, a Stefano Pietro Paoli y a Roger Campioni. Vamos a dar a cada uno unos 15-20 minutos para hacer sus distintas reflexiones y iré presentando brevemente a cada uno a medida que vayan interviniendo. Seguimos el orden que está previsto en el programa y, en primer lugar, hablará el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Pérez Noguera, que es coordinador y coautor de más de 60 libros, de más de 100 artículos en revistas españolas, mexicanas, brasileñas, italianas, francesas, inglesas y alemanas. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades, La Sapienza, Pisa, Coimbra, Regensburg, Friburgo, Nueva York. Codirector, entre otras cosas, del Máster en Protección Jurídica de las Personas y Grupos Vulnerables y ha desarrollado múltiples proyectos de innovación docente. Ha trabajado como asesor en el gabinete de la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y en el gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia. Soy breve, tenemos la posibilidad de consultar los currículums con más detalle en Internet y bienvenido a Sevilla, en lo que a mí me toca como director del Departamento de Filosofía del Derecho y cuando quiera, Miguel. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer al profesor Fernando Llano, el decano de la Facultad de Derecho, a la facultad y en general a todas las personas que hacen posible algo que me parece realmente espectacular, como es esta Semana de la Inteligencia Artificial. Además, son reincidentes porque ya es la segunda edición y yo compartí además mesa con mi amigo y colega, el profesor Campioni, tuve ya la oportunidad de estar el año pasado. Hacer esto me parece que requiere un gran esfuerzo y una extraordinaria generosidad. Por eso, bueno, yo quiero agradecérselo al decano y también al director del departamento, el profesor David Sánchez Rubio. Para mí, esto es un privilegio estar aquí y compartir esta mesa con Stefano Pietro Paoli y con el profesor Roger Campioni, que es además, digamos, compañero de viaje en sentido literal. Vinimos ayer juntos desde Asturias, pero, digamos, también más ampliamente compañero de viaje académico, ¿no?, en la preocupación y en el estudio de las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial. No quiero extenderme mucho más y haré una intervención relativamente breve, aunque normalmente cuando se está de esta parte de la mesa siempre se piensa que las intervenciones son relativamente breves. Bueno, yo voy a hablar de desafíos jurídicos y oportunidades de la inteligencia artificial y, contagiando un poco del espíritu de los números, he cuantificado de una manera creo que un tanto artificial y seguramente no inteligente, he cuantificado los desafíos jurídicos en 10 y las oportunidades en 5. Entonces, expondré estos 10 desafíos jurídicos y las 5 oportunidades que, desde mi punto de vista, presenta la inteligencia artificial. Comenzando por los desafíos jurídicos. Yo creo que el primer desafío es desmontar el mantra de que regular la inteligencia artificial es poner trabas al desarrollo, la innovación y la investigación en cuestiones tecnológicas. Este argumento se ha repetido con frecuencia de que cuanto menos regulación haya,
va a ser mejor, porque cualquier tipo de regulación va a ser siempre limitativa, insisto, de la innovación, el desarrollo y la investigación. Yo creo que eso no se corresponde con la realidad y tenemos ese desafío, ¿no?, de combatir esa idea relativamente asentada. Hace casi exactamente 2 años, en Oviedo en particular, se entregaron los premios Princesa de Asturias a los considerados, de una manera gráfica, los padres de la inteligencia artificial. Y 2 de ellos asistieron, y uno de ellos es Lequén, que es uno de los máximos dirigentes de Meta, ¿no? Y él sostuvo una tesis que ha sido respondida, ha sido cuestionada por Geoffrey Hinton, que recientemente ha recibido el Premio Nobel de Física por sus contribuciones en materia de redes neuronales profundas y aprendizaje automático. Hinton es consciente de los, quizás a veces de una manera un tanto catastrofista, de los riesgos que supone la inteligencia artificial, pero demanda la necesidad de que la inteligencia artificial sea sujeta a regulación, mientras que Lequén decía que no, que era cuanta menos regulación mejor y, en su caso, autorregulación. Es decir, que fueran las propias compañías las que determinasen hasta dónde podían llegar, ¿no? Yo creo que no, que aquí estoy más con Hinton que con él, ¿no? El segundo desafío, y quiero que se me entienda bien, es que el tratamiento no debe de ser exclusivamente ético. Por supuesto, me parece que es muy relevante el enfoque ético de la inteligencia artificial, pero no debe de quedarse en la ética, sino que el derecho también tiene que estar presente. Es decir, tiene que haber un mandato claro y tiene que haber consecuencias jurídicas en el supuesto de que se incumplan las normas que regulan la inteligencia artificial. En tercer lugar, creo que esta semana es un muy buen ejemplo de ello, creo que la inteligencia artificial tiene que hacer frente al desafío de un enfoque interdisciplinar, diría. Es decir, creo que no se puede entender la inteligencia artificial enfocándola solo desde un punto de vista jurídico. Creo que, bueno, estamos en una facultad de Derecho, a veces, y yo soy el primero, me parece que damos una visión a los estudiantes fragmentada de lo que es el derecho, como si en medicina les explicasen el aparato circulatorio y, por otra parte, el cerebro o el aparato respiratorio, ¿no? Yo creo que en derecho tenemos que insistir mucho en una visión de conjunto de lo que es el derecho, y en el caso de la inteligencia artificial afecta a todos los ámbitos del derecho. Por supuesto, afecta al derecho constitucional, pero afecta al derecho administrativo. En la siguiente mesa versa especialmente sobre derecho administrativo, afecta al derecho penal, al derecho tributario, al derecho internacional público. Recientemente ha habido un convenio marco al que me referiré enseguida, al derecho de la Unión Europea, al derecho procesal, por la tarde se hablará de derecho procesal, al derecho civil, se hablará de derecho civil, mañana de derecho mercantil, al derecho del trabajo, al derecho internacional privado y, por supuesto, a la filosofía del derecho. Por tanto, repito, es muy interesante este tipo de encuentros en los que nos aproximamos al fenómeno de la inteligencia artificial desde distintas perspectivas jurídicas. Pero, en cuarto lugar, creo que el derecho por sí solo no es suficiente. Es decir, proponer regular la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica sin tener en cuenta los problemas técnicos que plantea, por tanto, sin tener en cuenta lo que pueden aportar quienes vienen del ámbito de la inteligencia artificial y la informática, sería absurdo. Pero la propia concesión de los premios Nobel nos ha revelado la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito de la química. Demis Hassabis y otros lo recibieron por el uso de la inteligencia artificial para conocer la estructura de las proteínas, en el ámbito de la química, de la economía y de la filología, ¿no? Ayer se hablaba, por ejemplo, también de la mejora del tratamiento del lenguaje natural. Por tanto, creo que ese tratamiento interdisciplinar debe de ser no solo jurídico, sino con otras, englobando otras disciplinas. Y también en esta semana se hace eso. En quinto lugar, creo que un reto que es muy importante es regular jurídicamente sistemas que son extraordinariamente dinámicos. Siempre se dice que el derecho va por detrás de la realidad social. Bueno, pues si la realidad social va rápido, imaginémonos lo rápido que va la inteligencia artificial. Entonces, insisto, el reto es cómo regular algo que está cambiando constantemente. Está cambiando algo de una manera tan constante que quienes trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial son conscientes de eso, ¿no? Por tanto, hay que ver si se opta, ayer se hablaba de esto, por un sistema de reglas, es decir, por mandatos precisos de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, por un sistema de principios, es decir, mandatos generales de cumplimiento a los que se les puede dar, que se pueden conseguir de diferentes maneras, o por una combinación de las dos cosas, ¿no? Tenemos 2 ejemplos. El convenio marco al que me refería anteriormente, el convenio marco del Consejo de Europa, que se ha abierto a la firma hace poco tiempo, el 5 de septiembre,
Y poco antes se aprobó el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. El Reglamento Europeo opta más por una combinación de reglas, hay una serie de prohibiciones, por tanto, es decir, algo que no se puede hacer, pero también establece una serie de principios. El convenio marco ha optado más por principios, dejando a los Estados libertad para conseguir esos resultados, ¿no? Bueno, se opte por una o por otra vía, creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Creo que puede ser interesante esa combinación de reglas y principios. En sexto lugar, un reto que me parece también complicado es acotar, nombrándolo, aquello que se va a regular. Uno de los debates interesantes que hubo en el Reglamento Europeo fue ¿a qué se iba a llamar inteligencia artificial? Y ahí se optó por una decisión. Se decidió, sobre todo, insistir en dos características de los sistemas: que tengan cierta autonomía y capacidad de adaptación. Es decir, eso es lo que convierta un sistema en un sistema de inteligencia artificial. Y lo otro serán sistemas predictivos, pero que quedarán fuera, por ejemplo, del marco jurídico del Reglamento Europeo. Ayer, en la conferencia del magistrado del Moral, se hablaba del sistema Biogen. Es un sistema del que España es pionero, que se ha utilizado en más de 700.000 casos para tratar de predecir los riesgos de reiteración de violencia de género, pero ese sistema, por ejemplo, quedaría fuera del reglamento, porque no autoaprende. Cada caso es un caso distinto y, por tanto, quedaría fuera. Bueno, lo que queda fuera, también, insisto, hay que saberlo, ¿no? Séptimo lugar, y voy concluyendo esta parte de los retos, es importante que la inteligencia artificial no incremente algunas de las brechas que ya tenemos en nuestra sociedad. La obvia brecha digital, pero también la brecha social, cultural y económica. Es decir, el reto es que la inteligencia artificial no sea un producto elitista. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que esté solo al alcance de unos pocos, ¿no? En octavo lugar, creo que lo que puede suponer la inteligencia artificial en materia de mejora de derechos no puede hacerse a costa de otros derechos. Y pondré un ejemplo. La inteligencia artificial puede servir para combatir el cambio climático y, por ejemplo, mejorar la producción agrícola. Sirve para, digamos, anticiparse a las plagas, fenómenos meteorológicos, y, por tanto, puede ser útil en ese sentido. Pero algo en lo que no se insiste mucho es el extraordinario coste ambiental que supone la inteligencia artificial. En España, como sabéis, se están abriendo varios centros de procesamiento de datos y el pasado domingo, o sea, hace 2 días, venía en El País que se están construyendo un centenar de centros de datos en España. Y por citar simplemente algún ejemplo, el que levantará Meta en Talavera de la Reina se dice, porque no hay unos datos en principio fiables, que consumirá 504 millones de litros anuales de agua, es decir, por la necesidad de refrigerar estos sistemas. Bueno, creo que esto hay que saberlo y que esta inteligencia artificial no es un producto verde en el sentido de que no cause impacto ambiental. Y por eso repito, que tenerlo en cuenta. En último lugar, creo que el reto es que la inteligencia artificial no sirva para, digamos, recuperar inmunidades del poder político. Es decir, que amparándose en los sistemas de inteligencia artificial, pues se dificulte la transparencia, el acceso a la información, etcétera, etcétera. Y por último, creo que también es importante, en relación con los instrumentos de control, España ha sido pionera, ha sido el primer país de la Unión Europea que ha creado su agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Y va a haber más organismos. Aquí hay, digamos, el riesgo de la captura del controlador por los controlados. Es decir, dado que en estas entidades van a tener que trabajar personas con conocimientos muy avanzados en materia de inteligencia artificial, no vaya a ser que se coloquen ahí, digamos, aquellos que representan los intereses de las empresas que deben ser sometidas a control. Por tanto, hay que, repito, que no se produzca una captura del regulador. Esos serían los retos y, de manera mucho más breve, mencionaré lo que pueden ser, desde mi punto de vista, las oportunidades que presenta la inteligencia artificial, y seguro que sobre estas cuestiones pues, se reflexionará a lo largo de la semana. En primer lugar, puede servir para aplicar, digamos, para mejorar nuestros procedimientos administrativos, ¿no? Para automatizarlos, para procedimientos que son puramente mecánicos, automatizarlos y, de esa manera, bueno, agilizarlos y facilitar, digamos, el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Esa sería una oportunidad que no habría que dejar pasar. En segundo lugar, en relación con lo que comentaba antes, me parece que la inteligencia artificial es una oportunidad para promover enfoques integrales de los distintos fenómenos, entre ellos el de la inteligencia artificial. Es decir, huir de estudios parciales y sesgados
limitados en el sentido de incompletos y abogar por estudios de carácter más general. En tercer lugar, creo que, ahí está, y supongo que se hablará a lo largo de la semana, se habló del riesgo de los sesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Y es importante, por tanto, establecer cautelas frente a esos sesgos. Bueno, pues yo creo que estos focos que se vamos a poner sobre los sistemas de inteligencia artificial nos van a servir para detectar sesgos que ya existen en el mundo real, no solo en el mundo tecnológico. Y, por tanto, es la oportunidad no solo de acabar con la discriminación en la inteligencia artificial, sino también con la discriminación en el mundo en general, ¿no? En cuarto lugar, me parece que la oportunidad de la inteligencia artificial y su regulación es importante para atajar un fenómeno que ha descrito bien el profesor Pepe Esteve Pardo, un libro reciente que habla del camino a la desigualdad. Habla, me parece que es el subtítulo, de la decadencia de la ley al crecimiento, a la importancia del contrato, ¿no? Es decir, cada vez más penetración del ámbito privado, que no me parece mal, en los espacios públicos, ¿no? Y bueno, creo que aquí hay que tener cuidado que no se profundice ese camino a la desigualdad, ¿no? Sino que el papel del legislador, del poder público en general, es relevante. Por último, diría que haría falta, tenemos la oportunidad de articular un auténtico derecho a la inteligencia artificial. No ya derecho a inteligencia artificial o derechos a inteligencia, sino un derecho a la inteligencia artificial. Y esto, expresado con la máxima rapidez posible, diría que no hace falta crear nuevos derechos fundamentales. Me parece que en general las constituciones, la italiana, la española, la alemana, están preparadas frente a los retos fundamentales de la inteligencia artificial. Sí, seguramente habrá que desarrollar leyes, pero, repito, creo que no, me parece que no hacen falta reformas constitucionales. Tenemos incluso el artículo 18.4 de la Constitución, donde se dice que la ley limitará el uso de la informática, lo que para 1978 era bastante avanzado, y facilitará el pleno ejercicio de los derechos. Creo que este derecho a la inteligencia artificial sería un derecho complejo, es decir, incluiría diferentes facultades. Y enumerándolas telegráficamente, pues algunas son obvias, ¿no? El derecho a no ser discriminado por la inteligencia artificial ni frente a la inteligencia artificial. Es decir, que todos podamos acceder a las ventajas y que no seamos discriminados por estos sistemas. Obvio, la protección de la integridad física y moral frente a la inteligencia artificial, algo frente a lo que se reivindica la necesidad de los neuroderechos. Yo creo que los neuroderechos como tales ya están recogidos en nuestro texto constitucional. Hay que garantizar la libertad ideológica frente a la manipulación que puede suponer la inteligencia artificial, la libertad personal cuando se utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial policial o predictiva, todo lo que tiene que ver con la vida privada, el honor, la intimidad y la propia imagen, las libertades de circulación, es decir, es cada vez más frecuente que, por ejemplo, los controles aeroportuarios o controles de fronteras se hagan con estos sistemas, ¿no? E incluso la libertad de manifestación. Estos sistemas permiten un gran control, por ejemplo, detectar quién participa en una manifestación. Si yo sé que estoy sometido a ese tipo de control, eso puede ejercer un efecto de desaliento y que yo no me anime a participar. Es clave en todo lo que tiene que ver con la participación política. Veremos qué ocurre en las elecciones norteamericanas dentro de 15 días, ¿no? Pero el riesgo de que haya una manipulación del mensaje político a través de los sistemas de inteligencia artificial es evidente, ¿no? Ayer se habló de lo que tiene que ver con el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. En materia educativa es fundamental. Creo que nosotros tenemos que incorporar en las facultades de Derecho, en general todos, pues los sistemas de inteligencia artificial y los estudiantes, por supuesto, también, ¿no? Y hace falta alfabetización digital, es decir, una capacitación previa. Voy concluyendo. Creo que en el ámbito de los derechos laborales la inteligencia artificial seguramente va a alterar fundamentalmente las condiciones de trabajo, porque va a permitir un extraordinario control de quienes están trabajando. Por ejemplo, alguien que trabaja en un centro de atención de llamadas se puede saber cuánto tiempo le dedica a cada llamada, el tono de inflexión de su voz, si ha sido suficientemente convincente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos prestacionales propios del Estado social se pueden gestionar seguramente mejor a través de inteligencia artificial, pero hay que tener cuidado para que eso no introduzca un nuevo tipo de vulnerabilidad administrativa para todas aquellas personas que carezcan de esa alfabetización digital. Y por último está la cuestión de los derechos ambientales, que la garantía
de que nuestra calidad de vida no va, y de las generaciones futuras no se va a ver mermada por la inteligencia artificial, y todo lo que tiene que ver con el derecho del consumo, ¿no?, del que supongo que se hablará mañana. En definitiva, concluyo, y parafraseando eso que se dice la ley cero de la robótica de Isaac Asimov, de que la ley cero es que la robótica no puede causar daño por acción u omisión a la humanidad. Yo diría que el derecho a la inteligencia artificial consiste en una garantía de que la inteligencia artificial no nos cause ningún tipo de daño y permita maximizar nuestras oportunidades y facultades. Muchas gracias. Chuta, ha sido todo bien calculado. Agradecer las palabras de don Miguel Bresno. Nos vamos ahora de la Universidad de Oviedo a la de Florencia y del ámbito del derecho constitucional a la filosofía del derecho, esa forma de expresar la perspectiva interdisciplinar que tiene esta semana y cómo hay que abordar el fenómeno de la inteligencia artificial tal como se acaba de comentar. Creo que entre las oportunidades y los desafíos que tiene el mundo del derecho y desde el ámbito que aquí se está planteando, la vulnerabilidad de la condición humana y cómo esa vulnerabilidad se enfrenta con el reconocimiento de derechos es fundamental, es muy importante y creo que tiene que ser el referente en quienes tenemos una preocupación por el papel que el derecho tiene como límite a los excesos del poder y en este caso en los excesos de las nuevas tecnologías. A continuación, Stefano Pietro Paoli va a hablarnos también, me imagino, en todo lo que él es especialista, entre otras cosas. Además de catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Florencia, ha sido profesor en la Universidad de Salerno, ha realizado actividades varias de investigación en la Universidad de Florencia, Brescia, Camerino, entre otras. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Cantabria, en la Universidad de Oviedo y también ha sido vocal de la Comisión General del Doctorado en la Universidad de Murcia y presidente de la Comisión de Doctorado en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Autor de un reciente libro titulado Los artefactos de la inteligencia artificial, personas y máquinas y, entre otras cosas, especialista en derecho informático, también derecho internacional, he visto que tiene también esa especialidad, y en Cyberwar, ¿no? En Cyberwar, en andaluz, en castellano. Bienvenido también, muchísimas gracias y cuando quiera. Gracias, presidente. Intentaré hablar en castellano. No puedo dejar de comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a los organizadores de esta magnífica iniciativa, en especial a mi colega y amigo estimadísimo Fernando Llano, por la oportunidad de sentar a esta mesa con colegas a quienes admiro profundamente. Haré lo posible por ir directamente al punto central de mi intervención. La cuestión fundamental que deseo plantear es: ¿puede una máquina realmente comprender el derecho? Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII soñó con un derecho computable. Hoy, con toda nuestra tecnología, debemos preguntarnos, ¿la computabilidad del derecho significa necesariamente su deshumanización? El verdadero desafío no es hacer el derecho más inteligente, yo creo, a través de la tecnología, sino preservar su esencia humana en la era digital. Si queremos salvar el derecho y con él su humanidad, es necesario reflexionar una vez más sobre la diferencia entre ser humano y artefacto, recuperando el sentido original de lo artificial como expresión y no como alternativa a lo humano. Desde esta perspectiva, ninguna expresión ha generado más malentendidos que inteligencia artificial. Las máquinas en la forma de ordenadores, inteligencias artificiales, pueden procesar automáticamente el lenguaje humano. Pero es importante destacar que las máquinas
no comprenden las palabras, exactamente como no ven las imágenes ni escuchan la música, sino que las procesan después de convertirla en bits. Las cifras binarias son en definitiva la única cosa que las máquinas pueden entender. Me viene a la mente la escena de la película El planeta de los simios, en la que el doctor Zaius, un orangután que ocupa el cargo de ministro de la ciencia, frente al astronauta terrestre interpretado por Charlton Heston, que a diferencia de los humanos presentes en su planeta parece poder hablar, observa, divertido, un hombre que se comporta como un simio. En respuesta a las protestas del hombre, Zaius se dirige a sus colegas subrayando que el animal que tienen delante demuestra un evidente don para la imitación. He shows a definite gift for mimicry. Para concluir finalmente, el hombre no tiene comprensión. Puede ser entrenado para hacer algunos trucos simples, nada más. Man has no understanding. He can be taught a few simple tricks, nothing more. La actitud del Dr. Zaius, obviamente errónea en la ficción cinematográfica, es la que deberíamos adoptar frente a las modernas máquinas basadas en sistemas de procesamiento del lenguaje natural, NLP. Los algoritmos de Natural Language Processing en los que se basan hoy los chatbots, traductores automáticos y motores de búsqueda, analizan enormes cantidades de datos para luego poder generar respuestas. Pero las máquinas no tienen una comprensión intrínseca del significado de las preguntas que se le presentan, y mucho menos de las respuestas que ofrecen a los usuarios. Simplemente procesan datos y generan resultados basados en modelos estadísticos. La capacidad de las máquinas para simular el habla humana depende de la cantidad y la calidad de los datos con los que han sido entrenadas. Si los datos son incompletos o sesgados, también las respuestas de las máquinas serán imperfectas. Si los datos son muy numerosos y confiables, el truco permanece, pero no se ve. El reciente éxito de los sistemas de inteligencia artificial generativa está precisamente relacionado con la gran cantidad de datos de entrenamiento, además del poder computacional empleado para generar lenguaje artificial. En la fase de entrenamiento de ChatGPT, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático analizaron enormes cantidades de texto para identificar reglas, patrones y matices del lenguaje humano, mejorando su rendimiento con el tiempo sin ser programados explícitamente para cada operación individual, de manera que generan imitaciones cada vez más precisas. Aunque ChatGPT puede generar textos altamente complejos, su habilidad sigue siendo limitada y está condicionada por los modelos y datos sobre los que ha sido entrenado. El algoritmo puede estar supervisado o no, puede estar basado en redes neuronales, pero el concepto no cambia. Se entrena en conjuntos de datos de texto, calculando la probabilidad de que ciertas secuencias de palabras tengan para los humanos un significado. En esencia, las máquinas identifican patrones sobre los cuales formulan predicciones, resultando en la simulación de respuestas que parecen inteligentes, sin embargo, carecen de una comprensión intrínseca de su significado. Son máquinas combinatorias, calculan con símbolos, resolviendo problemas complejos, pero no entienden el significado de esos signos, ni por qué debe resolverse el problema. Aunque una máquina pueda superar el test de Turing, esto no implica que piense como un ser humano. Solo puede imitar el comportamiento humano de manera más o menos convincente, pero sigue siendo un imitation game. Aquí llegamos al corazón de mi problema de filósofo del derecho. ¿Puede el derecho computacional imitar y sustituir la decisión humana? En el léxico informático se suele hablar de algoritmos
de decisión para referirse a una clase de algoritmos diseñados para tomar decisiones o resolver problemas mediante el análisis de datos y la ejecución de reglas predefinidas. Existen diferentes tipos de algoritmos de decisión, cada uno con características específicas según el contexto de uso. Árboles de decisión, random forest, máquinas de vectores de soporte, sistemas basados en reglas. Su uso ya está extendido en varios campos, desde la medicina, donde se utilizan para diagnosticar enfermedades o elegir los tratamientos más apropiados según los datos de los pacientes, hasta las finanzas, donde se emplean para el análisis de riesgos, la previsión de mercados y la evaluación de préstamos. No es mi intención examinar aquí las innegables ventajas en términos de eficiencia de estas técnicas, ni insistir en los posibles riesgos asociados a su uso. Mi objetivo es otro, la expresión decisión algorítmica. Las decisiones humanas implican voluntad, conciencia y comprensión del contexto. Un ser humano reflexiona sobre la información disponible, considera las posibles consecuencias y elige intencionadamente una opción, a menudo considerando también factores éticos, políticos y jurídicos en sus decisiones. Además, las decisiones humanas están influenciadas por experiencias pasadas, emociones y lo que podríamos llamar instinto o intuición. Las máquinas, en cambio, se basan en algoritmos que procesan datos y aplican reglas predefinidas. Si evitamos los ingenuos antropomorfismos, resulta evidente que no tiene sentido hablar de decisión en referencia a una máquina. La máquina ejecuta de manera coherente y repetible sin emociones ni experiencias personales. El algoritmo es solo una herramienta, no toma decisiones, simplemente ejecuta. Pensemos en el cubo de Rubik, se resuelve siguiendo una secuencia de movimientos, es decir, ejecutando algoritmos. Este proceso no implica ninguna decisión. Lo mismo ocurre con problemas más complejos. El caso de los vehículos autónomos. Desde un punto de vista técnico, los automóviles utilizan algoritmos de decisión para elegir entre diferentes opciones basadas en criterios predefinidos y datos de entrada. Estas opciones están predeterminadas por los programadores y limitadas por la capacidad del sistema para reconocer y responder a los datos ambientales. El sistema gestiona la ruta basándose en los datos adquiridos en tiempo real por los sensores, en modelos de conducción programados y en parámetros predefinidos, tomando decisiones sobre el itinerario, la velocidad, la distancia de seguridad y así sucesivamente. Estas decisiones, aunque entrenadas con datos históricos y modelos predictivos, están limitadas a los escenarios previstos por los programadores. Las máquinas no eligen, sino que llegan a un resultado basándose en los datos y las reglas que siguen resultado. En otras palabras, ejecutan comandos determinados por su diseño y programación. Las máquinas no toman decisiones y extraños efectos surgirían de una decisión plenamente imputable a ellas, comenzando por la cuestión de la responsabilidad jurídica. Las máquinas no tienen conciencia, intencionalidad ni capacidad para comprender el contexto jurídico-moral de sus decisiones. Funcionan siguiendo reglas predefinidas, ejecutando instrucciones programadas y produciendo resultados basados en los datos. Hablar de decisiones algorítmicas, por lo tanto, corre el riesgo de atribuir a la tecnología una capacidad que realmente no posee. Como ya se ha mencionado, los algoritmos generan resultados, no decisiones. La diferencia es fundamental. ¿Dirían ustedes que un semáforo, cuando se pone en rojo, decide detenerlos? Es un acto automático, vinculado a un mecanismo predefinido, como ya señaló Carl Schmitt. Lo mismo ocurre cuando usamos una calculadora. Si multiplicamos 3 por 3, obtenemos 9. ¿Quién diría que la calculadora ha tomado una decisión? Solo sigue una secuencia de operaciones y produce un resultado. No podemos caer en la trampa del ingenuo
antropomorfismo de las tecnologías. Imaginar a un juez autómata que toma decisiones es engañoso, porque lo que la tecnología produce no son decisiones, sino resultados derivados de procesos algorítmicos. Y aquí radica el verdadero problema. Un juez autómata no garantizaría en absoluto la imparcialidad que pretende alcanzar. Las decisiones judiciales requieren interpretación, empatía y valoración del contexto, elementos que un algoritmo, por avanzado que sea, nunca podrá captar. Delegar las decisiones a la tecnología significaría despojar al derecho de su componente humana y transformar un proceso complejo en una mera ejecución mecánica de reglas. Pero, sobre todo, significaría vaciar al derecho de su propio significado, negando su esencia más verdadera y profunda, un artificio creado por los seres humanos, para los seres humanos, necesariamente imperfecto, porque siempre aspira a alcanzar ese fin incansable que llamamos justicia. Pues también muchísimas gracias, Stefano, y por ese castellano tan bueno. En función de las reflexiones que nos ha sugerido, me viene un relato del Evangelio de San Marcos, donde se pregunta si el sábado es para el ser humano o el ser humano para el sábado. Siempre utilizo ese relato como una forma de siempre tener en cuenta que el ser humano tiene que ser el referente, ¿no?, en cualquier creación y producción humana. Sustituimos sábado por mercado, por capital, por trabajo, por Estado y en este caso por inteligencia artificial. La pregunta sería, ¿el ser humano es para la inteligencia artificial o la inteligencia artificial para el ser humano? La broma que suelo siempre situar es si el móvil, el celular es para el ser humano o el ser humano para el celular, ¿no? Creo que se complementan las dos intervenciones y a continuación volvemos a la Universidad de Oviedo, en este caso con Roger Campioni, que ya nos conocemos en otras ocasiones. También es catedrático de Filosofía del Derecho y como investigador y docente pues ha estado en la Universidad de Bolonia, la Universidad de Pisa, actualmente en la Universidad de Oviedo, también ha estado en la Universidad Pública de Navarra y ha visitado universidades extranjeras en Florencia, el National Law Academy en Ucrania y también la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Autor de diversas monografías, decenas de publicaciones, que yo destacaría la más conectada ahora con lo que se desarrolla en estas semanas sobre inteligencia artificial, que es la plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial, filosofía carbónica y filosofía silícica del derecho. Cuando quiera, Roger, ahí vamos. Muchas gracias, profesor Sánchez Rubio. Qué gran placer volver a estar aquí. Querido Fernando, eres un monstruo de la inteligencia artificial, no producido por la inteligencia artificial, pero lo que estáis haciendo tú con tus colaboradores, lo que estáis haciendo es realmente grande. No, esto no está enalteciendo la Facultad Sevillana, sino que están rindiendo un gran servicio a la sociedad en su conjunto, porque este ejemplo de transdisciplinariedad, de reflexión sobre estos temas desde muchos ámbitos, es lo que necesitamos para poder acometer, yo creo, con criterios más sensatos, la tarea de regulación. Así que miles de gracias y esta vez muchísimo más, porque la primera vez pues un desliz lo tiene cualquiera, pero es que volviste a eres reincidente y eso es mucho más grave. Así que, en efecto, y además es un honor compartir mesa con estos dos amigos. No los quiero ni llamar colegas, no porque no lo sean, sino porque ensombrecería
el afecto humano, profundamente y exclusivamente humano que tengo por ellos, es verdad, me parece, son muy complementarias sus intervenciones y vengo yo a estropearlo. As usually, ¿no? Vengo yo a estropearlo. He pensado que después de todas las sugerencias inteligentes ya las han tenido, ¿no? Ahora pueden aceptar algún desvarío, ¿no? Yo básicamente lo que vengo es a intentar compartir las cuestiones, las dudas que me atenazan a mí como interesado, como lector interesado del tema de la inteligencia artificial y simplemente es una manera de compartirlas, es una especie de ejercicio de autoanálisis el que hago conmigo. En realidad yo creo que esto... comentábamos ayer en un receso qué época nos está tocando vivir a los que nos vemos metidos de lleno en este vórtice de la inteligencia artificial, como ha llegado, y probablemente no nos demos cuenta fehacientemente porque estamos dentro y desde dentro es más difícil captar el alcance de las cosas, pero en muchos sentidos vivimos un trance histórico del que nos daremos cuenta más adelante. Pero por otro lado, yo soy una persona, no sé por qué, naturalmente tiendo a la paradoja. Mi propia vida es una especie de paradoja. Y a la vez tengo cada vez más la impresión que reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades de la inteligencia artificial es en realidad una ocasión para volver a reflexionar sobre nosotros, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es una excusa, en realidad, para mí, en muchos sentidos. A mí, interrogarme acerca de los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial realmente me hace replantearme cosas que nos han acompañado siempre. A propósito de inteligencia artificial, ese autor que decía que para descubrir las leyes de la sociedad que más convienen a los países, necesitaríamos la existencia de una inteligencia superior capaz de vivir todas las pasiones de los hombres sin sentir ninguna de ellas y que no tuviera ninguna afinidad con nuestra naturaleza humana, pero la conociera a fondo. Me parece una buena descripción de lo que cómo nos pone delante del espejo el confrontarnos con la inteligencia artificial. Bueno, pues esto lo escribió Rousseau en el Contrato Social en 1762. Entonces, en cierto modo, ¿dónde estaba? ¿Cuál es la diferencia de perspectiva? ¿Cuál es la única palabra que desentona allí? La idea de descubrir las leyes de la sociedad. Las leyes de la sociedad no se descubren, las leyes de la sociedad las hacemos nosotros, o sea, nosotros, yo no, y ojalá las hicieran ellos, pero cuando digo las hacemos nosotros me refiero al género humano, ¿no? Sin alusiones de lo que hagamos. Así que yo me gustaría plantear muy rápidamente cuatro aspectos en los que yo creo que merece la pena seguir interrogándonos, desde luego desde el punto de vista jurídico, pero desde un punto de vista que va más allá, también desde un punto de vista filosófico, usaría una palabra, psicoanalítico desde luego, usaría una palabra ontológico, incluso. Estos naturalmente no los voy, simplemente los voy a mencionar, no voy a poder hacer nada más, pero luego, si queréis, podemos intentar ahondar en ello, porque lo necesito yo realmente ahondar. Ayer el juez del Moral, contestando a una pregunta, decía, si yo soy muy favorable a la inteligencia humana, a la implementación de la justicia de la inteligencia humana, pero con un límite muy claro, los derechos fundamentales. Sí, claro, yo a la inteligencia humana, a la inteligencia artificial, a lo que sea, con ese límite. No, por eso necesito
Arranco por el perfil más fácil, que en realidad no tiene que ver con la inteligencia artificial, pero que es un problema práctico que yo veo con el que tenemos que echar cuentas, porque muchos ya los han evidenciado mis compañeros. Miguel Presno ya ha hablado de la cuestión medioambiental, de la sostenibilidad, etc. Yo allí, desde ese punto de vista, el punto de vista más estrictamente económico, el mayor desafío o riesgo que le veo a lo de la inteligencia artificial es el riesgo del oligopolio. Es decir, ese riesgo de que no tanto o no solo desde el punto de vista del acceso por parte del usuario a la inteligencia artificial, sino el control del cotarro, el manejar el cotarro de la inteligencia artificial, porque sí, eso es como una especie, como se ha dicho, de hecho, como un nuevo petróleo, ¿no? El nuevo petróleo son los datos, por tanto, quien tenga los datos tiene la nueva fuente de energía, porque con los datos se pueden entrenar los sistemas de inteligencia artificial y los datos, sin que haga falta, aunque es muy placentero hacerlo, leer Al capitalismo de la vigilancia de Shoshana Zuboff, y los datos valen mucho dinero, sobre todo porque son datos que se obtienen sin que nos demos cuenta prácticamente. Entonces, allí eso es los problemas que hubo a la hora de conseguir aprobar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Gran parte de los problemas finales en el ámbito de los famosos triálogos fue debido al hecho de que algunos países importantes en la Unión Europea, como Italia, Francia o Alemania, recibieron presiones muy fuertes por parte de las grandes tecnológicas que decían: oye, no nos limitéis, no, aquí se va a frenar la innovación. Bueno, nada que no conozcáis de este asunto. Entonces, sobre esto, como no requiere herramientas artificiales especiales, pues pensemos en lo de siempre, vamos, en lo de la economía política. En segundo lugar, otro perfil que me parece que ha irrumpido con la inteligencia artificial en nuestra comunidad, la comunidad normativa en general, no solo la jurídica, también la filosófica, la sociológica, etcétera, es el problema del funcionamiento de estos algoritmos, el black box, el efecto caja negra, el problema de la explicabilidad, que por lo visto para los humanos el problema de la explicabilidad es advertido como un problema relativamente importante, el poder dar cuenta de las decisiones que se toman, ¿no? La opacidad de los sistemas de inteligencia artificial, porque si no, creo que muchos de los problemas que nos estamos planteando los juristas hoy en día se caerían por su propio peso si los sistemas de inteligencia artificial fueran transparentes, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando los conocimientos del que tiene que aplicar el derecho no proceden de su propia formación, es decir, de leer, de los libros, de sus experiencias, de la jurisprudencia, etc., sino de bases de datos, cuando los conocimientos que determinan una decisión son el machine learning, el deep learning, cosas que no sabemos explicar muy bien. Por eso se ha llegado a considerar inconcebible el uso de la inteligencia artificial que impida la explicabilidad de cualquier decisión, ¿no? Este ha sido el principio general. Pero los tribunales humanos hacen eso. O sea, en el caso de los jueces humanos eso ocurre, porque si no, yo no es que no sea un hacha en lógica, ¿no? Pero si la inteligencia artificial no vale porque no explica sus decisiones, si un humano no explica sus decisiones, igual es un silogismo subrepticio, pero no sería ya dejaría de ser humano, el humano que no supiera explicar, ¿no? Porque, mira, esto es casualidad, ¿eh? Ahora Fernando ha salido, pero es una casualidad. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, cuyo ponente fue precisamente Antonio del Moral. En un fragmento de la sentencia nos habla de la motivación de la sentencia, porque esto era un caso donde había mucha confusión, había habido problemas, y entonces sale a redefinir, a llamar la atención sobre la importancia de motivar las decisiones.
Y dice, cito textualmente, dice, detrás de la exigencia de motivación se detecta la necesidad de que el justiciable, en primer lugar, y también la sociedad, conozcan las razones que han determinado la decisión judicial, que de esa forma aparecerá como fruto del raciocinio y no como algo arbitrario, oracular o producto exclusivo de la voluntad. Es, en efecto, es la definición que todos hemos estudiado, en la que nos hemos cultivado de lo que es la exigencia de motivación de las decisiones judiciales. Es algo que sirve para dar confianza, para que nos creamos el sistema. Pero eso es lo que realmente hizo el algoritmo del juez humano cuando decidió la sentencia. El otro día, porque claro, esto al final a veces parece una gira de bandas de rock que van actuando en distintos lugares, ¿no? Entonces el otro día tuve el placer y el honor de compartir mesa con el profesor Alejandro Huergo, que está aquí en otro evento. El profesor Huergo decía una cosa muy de sentido común. Dice, ¿no será que le estamos exigiendo a la inteligencia artificial cosas que jamás le hemos exigido a los seres humanos? Bueno, pues yo creo que debemos pensar en ello, que conviene que no quiere decir entreguémoslo todo, no, muy al revés, pero al menos que lo hagamos a sabiendas, que lleguemos a la conclusión de protegernos frente a la inteligencia artificial tras haberle explorado realmente sus posibilidades. Porque, no sé, la motivación de los decisores humanos no creo que deba reflejar realmente lo que ocurrió durante el proceso decisional, cuál fue su algoritmo. Es decir, el contexto de descubrimiento no importa, eso además ya lo han aclarado los tribunales constitucionales en varias ocasiones. El contexto de descubrimiento, es decir, que yo te explique por qué motivo condené a ese señor y fue porque ese día había discutido con mi mujer y venía cruzado y me habría cargado a cualquiera. Eso es inadmisible, eso es inaceptable, pero es que eso al derecho no le importa. No es que el derecho no quiere, el derecho crea, porque si no, no funcionaría, crea una ficción. Y dice, cuando tú me expliques el motivo, no me expliques tus motivos, dame las razones que justifican la decisión. Es el contexto de justificación el que requiere. Entonces, planteémonos si la inteligencia artificial... lo que debemos plantearnos es si sería capaz de proporcionar un contexto de justificación, no tanto que fuera capaz de desentrañar el mecanismo interior que le ha llevado a tomar una decisión. Al fin y al cabo, ¿por qué motivo? ¿Será verdad que primero se decide y luego se motiva? No lo sé, ¿no? Se supone que no debería ser así, que la decisión, el fallo debería ser un fruto de la decisión. Pero creo que en todos los ordenamientos hay normas de las leyes procesales que prevén entregar el fallo y después la motivación. Qué curioso, ¿no debería entregarse primero la motivación y después el fallo? ¿Y por qué puede pasar un plazo de 60 días entre el fallo y la motivación? O sea, todas estas cosas yo creo que... no sé, Calamandrei en los años... hace mucho tiempo decía que la motivación de las sentencias es una apología de la decisión a posteriori, ¿no? Es cuando tú justificas después. Bueno, en fin, lo dejo allí porque no puedo plantearlo más. Sobre otro aspecto, junto con el de la explicabilidad, que me parece reseñable, muy importante, lo ha mencionado el profesor Pietro Paoli, sin poder entrar en ello, es la cuestión de la responsabilidad. A ver, al fin y al cabo, nosotros lo que más nos interesa es cómo lo gestionamos, porque el tema de la responsabilidad es cómo gestionamos la inteligencia artificial, cómo la gestionamos en la práctica, cómo nos organizamos si se produce un fallo. O sea, y provoca un perjuicio un sistema de inteligencia artificial, ¿a quién le achacamos la responsabilidad? Por supuesto, aquí cuando se habla de responsabilidad, habría que aclarar de qué clase de responsabilidad hablamos, de la jurídica, de la causal, de la responsabilidad moral.
Claro, nosotros en castellano tenemos la palabra responsabilidad, ya en inglés es la responsibility, liability, la accountability. Igual se pueden distinguir mejor algunos aspectos, pero al margen de ellos, yo francamente, lo que pasa es que estoy cortando con el hacha, o sea, no estoy haciendo filigranas porque no tengo tiempo. Yo pienso, y me mojo, que al final los problemas relativos a la responsabilidad no presentarán tantos nudos teóricos desde la perspectiva jurídica, porque al final responsable será el que la ley diga que es responsable. O sea, no hay mucho más misterio, como si fuera la primera vez que se establece en forma de responsabilidad indirecta o objetiva. Preguntarle a los padres por los hijos menores o a los empresarios por algunos actos de los trabajadores, o a los directores de los colegios por algunas cosas de los niños. Bien, por lo tanto, no es eso, sino la comprensión real, filosófica, de los mecanismos, de cómo construimos nosotros el esquema de imputación de responsabilidad. Se dice, y esta es la apuesta del reglamento europeo, por ejemplo, ha adoptado la doctrina del control humano significativo. Dice, mira, haga lo que haga la inteligencia artificial, tiene que haber siempre una responsabilidad, o sea, un rol decisivo por parte de un humano, ya sea de supervisión, ya sea de validación, ya sea de revelación de fuentes, etcétera, etcétera. Cosa que me parece, muy adecuada y muy atinada. Pero hay que reconocer que, hombre, hay que ver si estamos hablando de inteligencia artificial, donde precisamente esos algoritmos están pensados para... La gracia que tienen es que prescinden de la intervención humana. Entonces, si ponemos como barrera ya de principio el control humano significativo, allí tenemos otro problema en cuanto a la gestión técnica. Otra posibilidad sería reconceptualizar el problema de lo que es la responsabilidad y, por tanto, dejar de asociarla al control significativo. Y a este propósito tan solo lanzo, es una evidente provocación que se me ha ocurrido ahora pensando en el ejemplo, uno de los ejemplos finales del profesor Pietro Paoli, que es el del coche autónomo, ¿no? Nosotros, para descubrir, es una manera que a mí me hace descubrir también mi humanidad, que es lo siguiente: es un coche autónomo que atropella a un individuo y lo mata. Planteémonos la posibilidad de considerarle responsable de homicidio. Dice, pero responsable de homicidio, o sea, eso sería castigarle, ¿no? Castigarle penalmente, pero nosotros, ¿por qué castigamos penalmente? Dice, hombre, vamos a ver, en primer lugar, por una función de prevención especial. Nosotros castigamos porque no queremos que ese individuo vuelva a delinquir. Bueno, pues si tú ese coche autónomo lo desconectas, bingo, ya has cumplido la función de prevención específica y especial. Pero dice, no, pero no es solo por eso, porque también lo hacemos con fines de prevención general. Es decir, queremos que no solo no vuelva a delinquir él, sino que no delincan tampoco sus semejantes. Bueno, pues ese coche autónomo era de un modelo, era de una categoría, era desenchufa a todos los demás y ya retíralo del mercado y así ya tienes cumplida la función de prevención general. Dice, no, hombre, pero hay una función importantísima y decisiva que es la función de reinserción. Es por eso que nosotros somos estados de derechos constitucionales, que somos superiores a los primates del planeta de los simios, por eso somos humanos. Dice, bueno, pues ese es un programa, ¿no? Revísalo, reentrénalo, corrígelo, arréglalo y así cumpliríamos también la función de reinserción. Ahora bien, resultado, me da la impresión de que nadie se quedaría satisfecho con semejante proceso de atribución de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque falta la retribución ahí, porque nadie sufre, y eso tenemos que decírnoslo. Nosotros no podemos castigar a un sistema de inteligencia artificial porque es incapaz de sufrir. Y esto me llevaría al cuarto aspecto que no tocaré, que es el que en cierto modo yo creo afecta más profundamente al tema de la inteligencia artificial, que es el repensar qué es la persona, el concepto de persona, lo que nos pone delante. Mi intuición ahora mismo en esta fase de mi vida, pero no lo puedo desarrollar,
es que no puede sufrir, tenemos un problema allí. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales no es que no sean listas, ni siquiera yo creo que al final nos preocupará demasiado que no puedan explicar, que no sepan decir por qué hacen lo que hacen, sino básicamente es porque no pueden sentir. Y no pueden sentir no porque no sean listas, sino porque les falta un cuerpo. Que cuando tengan un cuerpo, cuando tengan dimensión corporal, yo creo que otro gallo cantará. Es decir, nos replantearemos de otro modo. Ojo, y termino con eso, y yo... estoy muy de acuerdo, compartimos visión también con el profesor Pietro Paoli, estamos, creo, los dos muy convencidos de que a pesar de todas estas dudas que yo intento plantear aquí, no debemos incurrir nunca en la ingenuidad de antropomorfizar la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque eso ya nos lo aclaró en una obra maravillosa Ambrose Bierce. En el diccionario del diablo, Ambrose Bierce tiene una definición bellísima que es la definición de urraca. Urraca, ave cuya tendencia natural al robo ha hecho sí que el hombre intentase enseñarle a hablar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Roger. Creo que tenemos un complemento de las tres intervenciones brillantes y enriquecedoras que nos interpelan por su aporte y reflexiones. Roger hablaba del vórtice de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora tenemos muchas noticias sobre huracanes, tornados, tsunamis, sobre todo en el Golfo de México. Y el tsunami de la inteligencia artificial, me voy a tomar una licencia como filósofo del derecho. Normalmente en las películas de los zombies, de los Walking Dead, no nos damos cuenta que el peor enemigo es el ser humano. La excusa, los zombies, para ver cómo el ser humano expresa esa perversidad de ser su propio enemigo. Bueno, pues conectándolo con los retos de la inteligencia artificial y en función de las tres intervenciones, la inteligencia artificial pues nos permite, de cierta forma, plantearnos que no seamos nuestros propios enemigos y qué papel tiene que tener el derecho para ello. Creo que es fundamental, insisto, enriquecedor y agradecer pues todo lo que nos habéis provocado. Ahora es el momento de preguntas. No sé si alguien quiere intervenir, aprovechar que tenemos, creo que unas tres, vamos por partes, de adelante, de mi lado hacia atrás. Lo que he podido escuchar, y felicito en primer lugar a los ponentes, se quería plantear alguna cuestión, sobre todo en relación con lo que decía el profesor Pietro Paoli, de las decisiones algorítmicas, ¿no? Que me parece que es un tema en el que hay mucha complejidad. Yo estoy de acuerdo en que no, hay que evitar el antropomorfismo, claramente, que cuando hablamos de decisión o de lo que hace en general la inteligencia artificial, intentamos asimilar, bueno, a veces se intenta asimilar y es un error. Incluso está estudiado y publicado como algunas expresiones como la de la propia inteligencia artificial, deep learning y demás son expresiones un poco publicitarias, ¿no? Que las cosas se podrían haber llamado de otra manera, pero que se prefirió esto porque es, o lo de las redes neuronales y demás, todo está lleno de metáforas que sean muy sugestivas, que nos hagan parecer que es algo similar a lo que hacen los hombres, ¿no? Y también la idea del carácter instrumental, o sea que en el fondo la inteligencia artificial no es más que una herramienta que determinados hombres utilizan para tomar decisiones. Pero, por ejemplo, respecto a que funcionen con reglas predefinidas, yo creo que aquí sí que no podemos equiparar la que funciona directamente con reglas de lo que el propio reglamento califica con ese elemento de autonomía. Es decir, no es lo mismo la cadena de montaje que tenemos perfectamente programada en una fábrica porque sabemos que la pieza va a llegar a una determinada posición que el coche autónomo, que aunque por supuesto está programado, pero tiene ese elemento de autonomía porque tiene que hacer frente a situaciones muy variadas. Y eso es un salto tecnológico, en cierto modo, cualitativo, también desde el punto de vista de la explicabilidad, porque ahí ya sí procede de un programa, pero no podemos reproducir todos los pasos. Yo creo que eso es una diferencia cualitativa.
Y después, es verdad que normalmente en las decisiones la inteligencia artificial es un instrumento en el sentido de que es algo que se le da al humano que sigue tomando la decisión. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de decisiones judiciales, el famoso caso de la violencia de género, pues yo tengo un informe de Biogen, me dice algo, pero yo puedo hacerle caso o no. Pero hay otras situaciones en las que acaba tomando decisiones o tomando algo que funciona como una decisión, que es lo que voy ahora. Y no me refiero tanto a cuestiones judiciales como el coche autónomo. Es decir, el coche autónomo no hay un conductor que valide cada una de sus decisiones, o el caso que ha estudiado el profesor Campione de las armas, ¿no? Que en un determinado momento puede delegarse, evidentemente es un humano el que delega, pero al final acaba tomando la decisión. Y claro, aunque no sea lo mismo, si está realizando la misma función, porque en el fondo a alguien le va a disparar o no le van a disparar, como está pasando ahora por desgracia, en función de lo que haya decidido no ya un humano, sino directamente un sistema, claro, a lo mejor jurídicamente no es lo mismo, pero el hecho de que haga lo mismo también es una diferencia cualitativa. Sin perjuicio, por supuesto, el tema de la responsabilidad, que al final se va a reconducir a un humano, porque si habrá disparado el dron, pero es igual, es el que ha delegado la decisión, y a lo mejor, efectivamente, como no pueden garantizar las mismas condiciones, pues habrá que decir que eso se prohíba, porque al final todo desemboca en normas imperativas. Pero yo creo que sí tenemos que tener en cuenta que sí hay diferencias cualitativas, ¿no? Que no es lo mismo el basado en reglas que el autónomo, y que a veces, aunque lo que ellos hagan no sea como una decisión humana, produce los mismos efectos. Y eso jurídicamente también habrá que tenerlo en cuenta, creo. Gracias. Sí, dos cositas muy brevemente. La primera, respecto al coche autónomo, yo sé por algunas jornadas en las que he estado Bueno, soy Luis Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Por jornadas que he estado de Joint Research Center, uno de los primeros dilemas éticos que se planteaban respecto a la autorización de sistemas de conducción autónoma en vehículos es precisamente el hecho de la decisión. El típico ejemplo: el vehículo autónomo no puede evitar el accidente, a la izquierda un niño de 8 años, a la derecha uno de 80 años. ¿Qué hacer? Bueno, ellos tenían claro que en Europa nunca se iba a permitir eso. Nunca se iba a permitir. Entonces, bueno, creo que de alguna forma estamos acotando, llegando hasta el algoritmo, controlando, supervisando y autorizando el algoritmo, pues podemos estar un poquito controlando esto. Y al doctor Pietro Paoli, estoy bastante poco de acuerdo, y se lo explico. Creo, efectivamente, ahora mismo el núcleo está en la decisión. Ahora, a lo mejor dentro de 2 o 3 años tenemos que pensar otra cosa. Porque, claro, el mundo está cambiando tan rápido que lo hacemos con los esquemas mentales que traemos heredados, y a lo mejor tenemos que plantear un posible cambio. Y le voy a poner un ejemplo de un experimento muy sencillo. No le voy a hablar porque yo creo que aquí lo fundamental es el deep learning, efectivamente. No le voy a hablar del ajedrez, del Go. No, un experimento mucho más sencillo. El primer videojuego que se hace es el de una pared de ladrillo que con una pelotita se va derribando. Cada ladrillo tiene... Bueno, pues ante una red neuronal se le hace el siguiente experimento. El único dato que se le da consigue la máxima puntuación posible. Ya está. Y el sistema consigue en 3 o 4 horas alcanzar la máxima puntuación. Sin explicarle reglas ni puntuaciones, nada. Solo ahí tienes el marcador, consigue el mayor punto posible. Es decir, que realmente esto está evolucionando muy rápido, y entonces a lo mejor tenemos que cambiar la mentalidad de lo que puede llegar a ser y no hacer la inteligencia artificial. Muchas gracias y enhorabuena, porque han sido muy brillantes todas las ponencias. Vamos con la última pregunta y ya. ¿Más? Buenos días, mi nombre es Daniel Sánchez Bernal, abogado de Sevilla. Con vuestra exposición, la verdad que me ha explotado la cabeza, porque comparto en cierta medida parte de vuestras opiniones, pero a mí lo que me preocupa enormemente en el desarrollo de mi ejercicio profesional es si la inteligencia artificial
es cierto, reconozco, y nadie lo pone en duda, todas las bondades que tienen, pero ¿se podrá llegar a la tesitura de tener que cambiar el concepto de, por ejemplo, uno de los derechos fundamentales como es el derecho a la tutela judicial efectiva? Porque es que cada vez más se está desarrollando software específico para abogados, incluso en muchos órganos judiciales. Aquí creo que se está implantando también en Andalucía pues la inteligencia artificial para los jueces. Entonces, claro, me preocupa también enormemente cómo detectar que un juez, a la hora de motivar sus resoluciones judiciales, está utilizando inteligencia artificial, porque yo aprecio en muchas resoluciones judiciales una deficiente motivación. Y entonces, claro, muchas veces nos encontramos con un gran obstáculo procesal. Por ejemplo, en los procedimientos verbales o de escasa cuantía, en los cuales las resoluciones judiciales son firmes porque no cabe recurso ni ordinario ni extraordinario. O sea, nos tenemos que comer la decisión judicial en ese asunto en concreto. Y muchas veces aprecio que tengo yo la duda de, jolines, yo creo que habrá utilizado la inteligencia artificial porque es que no hay por dónde coger esas resoluciones. Y claro, la cuestión es cómo poder controlar si ese tipo de resoluciones se han redactado utilizando la inteligencia artificial o no. Por ejemplo, el año pasado, en la Semana de la Inteligencia Artificial, se habló mucho de los jueces robot. ¿Llegará también en el tema de la justicia gratuita, en el turno de oficio, a desprendernos de nosotros, de los abogados, y utilizar a abogados robot que sean abogados de oficio? No sé, me plantea muchas tesituras, sobre todo en el tema del derecho a la tutela judicial efectiva. Sí. No sé qué opináis vosotros. Vamos con la última pregunta e intentemos ser breve para que puedan contestar en condiciones, dado la estrechez del tiempo. Gracias. Gracias a los tres ponentes. José Ortega, Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Para mí el problema fundamental explica la dicotomía entre certeza y seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio al que tiende, una finalidad al que tiende el derecho. La seguridad jurídica no es sinónimo de certeza, de infalibilidad. En todas cosas porque la seguridad jurídica, como tal fin al que hay que llegar, parte precisamente de un principio de opinabilidad, de fabilidad. El derecho en sí mismo es incerteza y siempre desde cada una de las posiciones jurídicas, de la propia certeza que siempre está contrapuesta a otra certeza, se pretende llegar a una inseguridad jurídica, a una seguridad jurídica. Al final tendríamos que redefinir el propio concepto de justicia, porque la seguridad jurídica, en aquellos supuestos en que consiste precisamente en romper todos los esquemas, todas las decisiones, todas las costumbres, todas las leyes previas, parte de algo tan sencillo, tan efímero como es la emoción o como es la propia vivencia. Por tanto, el problema de la máquina es que genera certeza, pero no podría generar nunca la seguridad jurídica que pretendemos. Creo. Gracias. Muchas gracias a los cuatro. Ya contestar como queráis. Si queréis. El profesor Pietro Paoli está repasando. A ver, que han sido preguntas. No, en castellano. No. El profesor Pietro Paoli, ahora os revelaré un secreto, está usando la inteligencia artificial en este momento. La inteligencia humana no es bastante. La nuestra, la suya. No, nada, aparte que debería contestar él por alusiones directas, me parece, en primer lugar, porque para nosotros solo ha habido parabienes, me parece. No, en cuanto... dos cositas, voy en orden, el dilema moral del coche autónomo. Yo el otro día ya jocosamente lo había resuelto kantianamente, en el sentido que para ser justo debería atropellar a todo el mundo.
Yo creo que ese sí, el dilema moral, ese sí que es un gran artefacto. Artefacto en el sentido de que eso en naturaleza tienen que darse tantas circunstancias que, a ver, que es un caso de escuela, de acuerdo. Y yo de nuevo, porque esa misma cuestión la ha planteado en un reciente foro aquí nuestro queridísimo decano, y claro, obviamente es un caso muy trágico, es un caso trágico porque hagas lo que hagas, te cargas algo muy valioso, ¿no? Tomes la elección que tomes. Entonces yo, que intento ser constructivo y positivo en la vida, decía, oye, igual un sistema de inteligencia artificial, pero muy, muy sofisticado, o sea, muy bueno, puede tener en cuenta toda una serie de variables. Aquí está ahí, desde varios lados se denuncia la sequedad de las decisiones previsibles, ¿no? De que que la justicia algorítmica se convertiría en un esquema de aplicar que ni siquiera es una decisión, porque los algoritmos no ordenan, no mandan, los algoritmos generan, ¿no? Y que por tanto todo sería muy previsible, pues igual se pueden prever las circunstancias con las que el sistema de inteligencia artificial pueda calcular las probabilidades de que se produzca, de que se pueda producir esa encrucijada y, por tanto, desactivar el motor del tren y no dejar que salga de la estación. A día de hoy es la que me parece la solución más razonable si es que queremos salvar vidas. En cuanto al tema, eso es muy interesante. Yo leí hace tiempo leí un libro de un matemático que me pareció muy formativo, porque incluso yo podía entender muchas de las cosas que explicaba, que contaba cómo empezó el cerebro de Demis Hassabis a evolucionar, a dar ese salto. O sea, y precisamente era con, no sé cómo se llama en castellano, The Wall, el jueguecito, el videojuego Atari del muro, el muro. Y en efecto, contaba Hassabis que la clave fue no enseñarle las reglas. O sea, o mejor dicho, no enseñarle porque una regla que dice, tienes que conseguir, si golpeas los ladrillos, sumas puntos. Esa sería la regla, ¿no? El objetivo del juego. Pues no, a Hassabis le cambió el patrón, en lugar de darle la regla, dijo, procura que coincidan el mayor número de veces los píxeles entre el ladrillo y la pelota. O sea, le dio una cosa que no era una regla, una instrucción codificada, y eso lo aprendió a una velocidad pasmosa y se cargó el muro en muy pocos partidos. Claro, como puede jugarse cientos partidos en un segundo, fue muy fácil. En cuanto a la afectación, a la cuestión de los derechos fundamentales, sí... Yo sí hay uno que no es que creo que le va a afectar, no podría decir el derecho a la tutela judicial. Digo que cualquier afectación que pueda haber de cara a los derechos fundamentales no podremos echarle la culpa a la inteligencia artificial. Es decir, la habremos decidido nosotros. Si es que le hemos confiado a la inteligencia artificial ese papel, es porque lo hemos querido. Porque nosotros es una metonimia. Cuando decimos regular la inteligencia artificial, eso solo lo hacen los programadores, los informáticos dan reglas a la inteligencia artificial. Nosotros, los juristas, no regulamos la inteligencia artificial. Intentamos regular las acciones humanas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que es otra cosa. Entonces, no sabría decir, eso nos lo dirá el futuro. Sí hay un derecho al que creo que hay que darle una vuelta, que tenemos que hablar, que es el de la privacidad. Derecho a la privacidad, no sé, yo creo que allí conviene que nos sentemos todos en una mesa y decir, a ver, ¿qué entendemos por privacidad? ¿Cuál es realmente la diferencia entre privacidad e intimidad? Ayer el juez del Moral apuntaba algo en ese sentido, que creo que es una senda que habría que recorrer. Hay que diferenciar claramente entre privacidad e intimidad. Y finalmente, sí, claro, por supuesto que el concepto de seguridad jurídica no es necesariamente certeza, en el sentido que puede ser entendido tanto como seguridad como
confianza como estabilidad, sino que también como previsibilidad. A veces yo pienso que esto de la inteligencia artificial y los algoritmos es simplemente la concreción del sueño realista, de los realistas americanos, ¿no? ¿Qué dijo Oliver Wendell Holmes en aquella famosa conferencia en Boston en 1897? The prophecies of what the cars will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by the law. Por derecho no entiendo nada más que la profecía, la previsibilidad de lo que harán los jueces. Si no han visto la película Justicia Artificial, estamos haciendo propaganda. Bueno, va un poco de esto, ¿no? El gobierno plantea la posibilidad, convoca un referéndum para decidir si la herramienta de inteligencia artificial pasa de ser una mera recomendación para los jueces a tener un valor prescriptivo y, por tanto, obligatorio y a decidir. Entonces, el tema es interesante y todo lo demás, pero creo que la clave de todo está en la convocación de referéndum, la convocatoria de referéndum, es decir, en el hecho de que es una decisión humana. Siempre las decisiones van a ser humanas, al menos mientras no llegue esa inteligencia artificial general que nos suplante a nosotros, pero igual no la reconoceremos, igual será como las vainas de la invasión de los ultracuerpos, ¿verdad? Y nos convertiremos todos en habichuelas. Muy brevemente, antes de dejarle la última palabra al profesor Pietro Paoli, que ha sido además interpelado, ¿no? No, muy brevemente, creo que a veces también hay una cierta falacia en la diferencia entre recomendación y prescripción, porque la recomendación puede ser tan sugestiva, puede condicionarte tanto, que en el fondo eso acaba convirtiéndose en una suerte de decisión. Pero también porque, digamos, nosotros lo hemos configurado de esa manera. Creo que cuando se diseñan estos sistemas, alguien toma una decisión. Por ejemplo, en el sistema Biogen, inevitablemente va a haber falsos positivos y falsos negativos. Pero se ha dicho a quienes lo programen que opten por una de las dos cosas, o por priorizar la integridad física de la mujer o los derechos procesales del supuesto agresor. Y ahí ya se ha tomado una decisión, ¿no? En este programa en concreto, por poner un ejemplo, en el 95% de los casos el agente o la agente ratifican lo que le ha sugerido el sistema. Y seguramente se quedará mucho más tranquilo. No es una decisión, es una recomendación, pero se sigue en el 95% de los casos, lo cual es un porcentaje altísimo, ¿no? Creo que eso se podría cambiar, por ejemplo. Es decir, que la persona que toma la decisión vaya construyendo su propia argumentación y no conozca el resultado antes de tomar su propia decisión. Es decir, que configure su propia argumentación y vea, en este caso realmente hay un peligro o no hay un peligro. Y luego conozca lo que le ha dicho la máquina. Porque si conoce antes lo que le ha dicho la máquina, eso puede ser muy condicionante, ¿no? Y finalmente, hace poco la Corte Constitucional colombiana, yo creo que ha sido de los primeros tribunales constitucionales en los que se ha planteado el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del Poder Judicial. En este caso era fácil porque un juez reconoció expresamente en una sentencia que a la hora de decidir una cuestión sobre una prestación de un niño que tenía una cierta patología había consultado con ChatGPT. Podría no haberlo dicho y nadie se habría enterado, ¿no? Bueno, que ese juez podía estar condicionado por eso como por mil otras cuestiones, ¿no? Yo comentaba que a veces poner el foco en la inteligencia artificial nos sirve para ver los problemas que ya tenemos en el mundo real, ¿no? Concluyo también con una anécdota, un libro de Kahneman, Sunstein y otro autor que se llama Ruido. Dice que al menos en Estados Unidos, si tienes que someterte a la decisión de un juez sobre la decisión de la libertad condicional, es muy importante que la decisión no la tome un poco antes de comer. Es mejor que la tome después de que ha comido o después de que ha desayunado. Bueno, pues creo que eso es bastante significativo. No, qualche appunto. È più facile parlare in italiano, ma ci provo. Allora, la inteligencia artificial es una herramienta técnica, pero no solo una herramienta. Es un fármaco, como Platón, como Platón. Fármaco tiene un significado ambivalente. Es cura, tanto como cura, tanto veneno. La inteligencia artificial puede ser una cura, pero puede ser veneno.
no solo herramienta, no está la neutralidad de otras herramientas. ¿Tiene sentido encarcelar a una máquina? No. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo, no tiene un cuerpo. En el caso de la conducción autónoma, yo creo, no hay un problema jurídico, porque no hay responsabilidad, porque no hay derecho. ¿Por qué? El derecho es creado por los hombres para los hombres. En el caso de un coche automático, autónomo, ¿cómo se dice? El código de circulación. El código de circulación se transforma en código informático. El ser humano no puede violar el derecho, porque la máquina, al estar programada para cumplir con las normas, elimina la posibilidad de infracción. El vehículo no podrá superar los límites de velocidad, violar la distancia de seguridad o saltarse un semáforo en rojo. Si la violación de la norma ya no es concretamente posible, ¿seguiremos estando ante una norma jurídica? Yo creo que no. No consideraría más bien como una norma meramente técnica, destinada a regular el funcionamiento de un sistema en lugar de orientar el comportamiento humano. No está el código originalmente dirigido a los seres humanos siendo reemplazado por un manual de instrucciones destinado a la máquina, escrito exclusivamente en un lenguaje comprensible para ella. Yo creo, no hay derecho aquí, en este ejemplo. La decisión, Ok. La decisión es humana. No hay decisión que no sea humana. Un ejemplo. Si le pido a un sistema informático que elija un número aleatorio, ¿cuál es la razón detrás de la opción aparentemente realizada por la máquina? Un número aleatorio. No se trata de la expresión de una voluntad libre de elección, ni de una elección aleatoria en el sentido humano. Las máquinas pueden generar resultados aleatorios, pero no en el sentido humano, porque los números generados de manera aparentemente aleatoria por los ordenadores deben definirse más correctamente como pseudo-aleatorios. Existen algoritmos pseudo-random number generators cuyo resultado es predecible si se conoce el estado inicial del sistema. Las decisiones, ¿no? la máxima expresión de la voluntad humana. Las máquinas no pueden decidir un nombre desde 1 a 100. Es vinculada, es determinada, predeterminada. ¿De acuerdo? Vabbè, poi potrei andare avanti, ma così. Del resto. Il mio spagnolo è proprio pessimo, ma insomma ci ho provato. Bueno, pues muchísimas gracias. Terminamos esta segunda mesa y ya damos paso a la tercera mesa y un aplauso merecido por ello.